Pues Dios les bendiga. Buenas noches. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y empezamos con el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Amén. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo está hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo que preguntaba o que hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labréis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él
y decían a la mujer, ya no creemos solamente en tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bueno, hermanos, pues qué bonito pasaje, es un pasaje importantísimo que se menciona en el Evangelio de Juan, la mujer samaritana, ¿verdad? Déjame ponerte en contexto, tú que quieres apuntar, que estás tomando notas. Jerusalén, Israel en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Estaba dividido, estaba Galilea, ¿verdad? Estaba Judea, y estaba Samaria. Para pasar de Judea a Samaria, perdón, de Judea a Galilea, o de Galilea a Judea, estaba en medio Samaria, ¿verdad? Y en la época donde fueron conquistados por el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Segunda carta del libro de Reyes en el Antiguo Testamento, nos habla la Biblia que el pueblo de Israel fue llevado cautivo y cuando les permitió el rey volver a edificar, ¿verdad? El templo, Nehemías, nos habla que hubo gente que se opuso, ¿verdad? Que eran los asirios, que estaban oponiéndose a la reconstrucción del templo en aquel entonces. Y esos extranjeros asirios se asentaron precisamente sobre Samaria. Por lo tanto, Samaria estaba mezclado entre judíos, ¿verdad? Y judíos con mezcla con asirios y gente de otras naciones. Entonces, no eran judíos 100%, y por lo tanto, los judíos que vivían obviamente en Galilea, en Judea, no se llevaban con ellos porque no los reconocían como verdaderos judíos, sino eran samaritanos, una mezcla entre muchos de naciones desde aquella época del cautiverio de Israel. Entonces, los samaritanos hablan en varias partes en la palabra de Dios. Recordemos también un pasaje del buen samaritano, ¿verdad? Que nos relata precisamente que había un hombre discapacitado, un hombre en necesidad, que lo habían asaltado, y pasó un judío, y pasó un sacerdote, ¿verdad? Y pasaron de frente y no le ayudaron, y entonces pasó un samaritano y él le ayudó. Y esto, amado hermano, nos habla de algo que es el objetivo de que tú y yo, una vez que recibimos a Jesús, estemos vivos y estemos con este cuerpo que portamos físico y que tengamos la oportunidad todavía de estar un tiempo más acá. Porque si todo lo que dice la Biblia es verdad y es verdad, pues dice la palabra de Dios que nos esperan cosas mucho mejores en el cielo a todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, viene una pregunta, si allá está mejor, ¿qué hacemos aquí en un mundo tan complejo, lleno de pandemia, lleno de conflictos de toda índole, ¿verdad? Donde el cuerpo se va desgastando, donde envejecemos, donde estamos sentenciados todos los días de la vida a luchar para sobrevivir. Y entonces ese cuestionamiento tiene mucho sentido cuando estudiamos este capítulo 4 del libro de Juan, en donde nos habla de una forma clara que Jesús nos enseña en la evangelización. Escucha esto, más allá de un ministerio que digan es que es evangelista, todos los hijos de Dios en la gran comisión en Mateo, ¿verdad? 28 nos enseña a ir y a ser discípulos y seguidores de Jesús. Y Jesús estaba aquí. Déjame decirte que el pasaje comienza muy interesante, donde Jesús, una vez que empieza a enterarse de todas las cosas que pasan en Galilea, donde Juan el Bautista estaba todavía bautizando y mucha gente empezaba a seguirle, decide pasar directamente de Judea a Galilea. Y en ese ínter, mucha gente tenía la costumbre de atravesar, ¿verdad? Para no pasar por Samaria el río Jordán, ¿verdad? Lo cruzaban para no pasar por Samaria porque no se llevaban con la gente de Samaria. Pero Jesús decidió no cruzar el río Jordán y llegar directamente
a su lugar de destino, pasando precisamente por Samaria, ¿verdad? Y nos muestra una naturaleza humana de Jesús. El Evangelio dice que venían caminando, eran 12 hombres, ¿verdad? Y el que sintió cansancio fue Jesús. Muestra la naturaleza humana, nuestro Señor Jesucristo, y dice que está cansado y va y se sienta mientras que los discípulos, los otros 11 discípulos, se fueron a la ciudad a conseguir algo para comer, ¿verdad? Ahí empieza una entrevista de lo más interesante, amado hermano, que merece nuestro estudio y nuestra atención. En primer lugar, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En su deidad, en su conocimiento, ¿verdad? Se sienta no en cualquier lugar, va directamente a un pozo, ¿verdad? ¿Quién se sienta en un pozo, verdad? En una hora sexta, donde prácticamente no había nadie, en donde estaba el sol abrasador y donde ya la gente que iba a recoger agua del pozo de la ciudad ya habían ido muy temprano y no había absolutamente nada. Y en ese momento sale una mujer, no nada más era un samaritano que no se llevaban, vuelvo a repetir, con los judíos, sino además era mujer. Dice que la mujer se acerca y Jesús la ve. La mujer obviamente observa que Jesús era un hombre, pero además era un hombre judío y además era un hombre, ¿verdad? Estudioso de la Escritura, y le dice nuestro Señor Jesucristo, abordándola, ¿verdad? Le dice, dame agua, ¿verdad? De beber. Y entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo rompe muchos paradigmas, ¿verdad? Rompe muchas limitaciones religiosas. De entrada, un hombre a una mujer no tenía trato directo con ella, ¿verdad? Era siempre el trato entre hombres, ¿verdad? Como judío, y literalmente no con mujeres ajenas. Pero en este caso, nuestro Señor Jesucristo rompe nuevamente todo ese paradigma religioso y habla con la mujer y le dice, dame agua. Y esta mujer le contesta, ¿cómo es posible que tú vengas aquí a pedirme agua cuando veo que no tienes, el pozo es profundo y no tienes ni siquiera herramientas para extraer el agua, ¿verdad? Todavía con cierta duda la mujer cuestionando, ¿verdad? El por qué un judío y hombre se atrevió a hablarle. Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo empieza, ¿verdad? A ser directo, sin rodeos, contundente, ¿verdad? Déjame decirte que mucha gente, como este samaritano que representa a todas las personas que no han conocido a Jesucristo, a todas las personas que no han recibido a Cristo, ¿verdad? Expresa inmediatamente una defensa, ¿verdad? Una observación, como nos pasa a todos cuando compartimos de Cristo a otras personas, cuando se cree la gente autosuficiente, ¿verdad? Se veía en ventaja a ella tenía herramientas para extraer el agua. Nuestro Señor Jesucristo no traía herramientas para extraer el agua en un pozo profundo, y muchas veces la gente, cuando no conoce a Jesús, vive una vida de aparentemente autosuficiente. Esta mujer que tenía las herramientas para sacar el agua cuestiona a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo inmediatamente, ¿verdad?, le respondió a la mujer, ¿verdad? En el versículo 10 dice, en el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que...? La mujer dijo, ¿no tienes tú con qué sacarla del pozo hondo? ¿De dónde tienes el agua viva? Porque Jesús le contesta, si supieras quién te pide del agua, tú le pedirías a él de agua viva, ¿verdad? Tiene una contestación de nuestro Señor Jesucristo de una índole espiritual. Y quiero hacer un paréntesis, amado, porque la Biblia es un libro espiritual, es un libro que puedes tú estudiar de una forma teológica, racional, intelectual, ¿verdad? Pero el impacto de la Biblia siempre es espiritual, es de índole espiritual. Nuestro Señor Jesucristo habla espiritualmente, ¿verdad?
Jesús habla del agua viva y esta mujer inmediatamente defiende su postura religiosa, ¿verdad? Cuestionando de cómo es posible que tú ofrezcas agua viva y cuestiona sus creencias y dice, ¿a poco tú eres mayor que Jacob, ¿verdad? Que sacó de ahí, nos dio el pozo, nuestros hijos y bebieron sus ganados. Y la gente normalmente siempre viene con cierta autosuficiencia, pero también podemos encontrar que vienen de por medio con sus creencias religiosas, ¿verdad? Por encima cuando se comparte la palabra de Dios. Entonces, son dos puntos interesantes que como evangelistas que somos llamados a hacer, debemos considerar de este estudio. En primer lugar, apúntalo por ahí si estás anotando, la gente se cree autosuficiente, es decir, cuando una persona se cree autosuficiente, es una persona que no se cree necesitado de Dios. Se cree una persona que tiene una relación con Dios a su manera, a su forma, ¿verdad? A su conveniencia, que aparentemente puede estar bien con Dios, que él ha sufrido y ha sido bueno, ha sido una persona correcta, ¿verdad? En sí mismo, todos los demás han sido horribles con él, pero él ha sido correcto con la gente. Y mucha gente trae esa filosofía, amado hermano, donde cuando exhibes la palabra de Dios, la gente no se cree, ¿verdad? Necesitado de Dios. Y la segunda parte es que la gente siempre va a anteponer sus creencias religiosas. En este caso, la samaritana exponía sus creencias religiosas hablando de Jacob, ¿verdad? Pero esto es un punto que debemos considerar. Entonces, Jesús contesta a estas cuestionamientos, a estos palabrerías de esta mujer, cuando le dice que si acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, y Jesús responde en el versículo 13 que cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, más que el bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿verdad? Entonces Jesús logra tocar, ¿verdad? La mujer logra entender y Jesús logra tocar una parte espiritual en ella, ¿verdad? Recuerda que todo ser humano, sin importar la religión que profese, sin importar la creencia, sin importar las filosofías, todo ser humano, como fue hecho por Dios, tiene necesidad de Dios. Apunta esto, amado hermano. Todo ser humano tiene necesidad de Dios. Recuerda el libro de Génesis que dice la Biblia que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. ¿Cómo es el hombre? El hombre es trino, ¿verdad? Es cuerpo, es alma y es espíritu. Repito, el hombre es cuerpo, es alma y es espíritu. Los animales simplemente son solo cuerpo y alma. Esto es importante repasarlo porque el cuerpo, ¿verdad? Que está alimentado, se alimenta del mundo exterior por sus 5 sentidos, olfato, gusto, vista, oído, tacto, ¿verdad? Alimenta información al cuerpo y esto lo recibe el alma. Y en el alma no es otra cosa más que las emociones, ¿verdad? Los sentimientos, los recuerdos y la personalidad de la persona. Por eso es alma. Ahí se almacenan todas esas situaciones en el alma, ¿verdad? Sentimientos, emociones, experiencias, ¿verdad? Ahí se almacenan en el alma. Pero Dios hizo al ser humano también espíritu. El espíritu es eterno, apunta a esto. El espíritu es eterno, por eso es que los animales no pueden ser eternos. Algunos me preguntan, pastor, mi perro va a estar conmigo en el cielo. El perro no es eterno, ¿verdad? Los pajaritos no son eternos, son simplemente materia y sí tienen un alma. Por eso viene la palabra ánima, que es animal, ¿verdad? Tienen emociones, tienen sentimientos, tienen recuerdos, pero carecen de lo que es eterno y da ese sentido de eternidad que es el espíritu. Y el espíritu es algo que solamente Dios da al hombre, donde el espíritu, además de ser eterno, les da conciencia de la existencia de Dios. Fíjate qué importante es esto.
Incluso esas mentes gnósticas, esas mentes que se dicen ateas, esas mentes que se dicen que no creen en la existencia de Dios, mientras sean seres humanos, dentro de ellos hay algo que es de Dios y eso es el espíritu. Por eso es que todo ser humano tiene algo de Dios. A pesar que te rechacen, a pesar que no quieran saber de Dios, hay algo aquí adentro de ellos, ¿verdad? Que les dice que hay algo más allá que lo que están ellos viviendo, que lo están viendo, lo que están contemplando, de lo que conocen, y eso es algo eterno y eso es de Dios. Entonces Jesús tocó esa área. Escucha bien esto. La palabra de Dios, el agua viva que Dios ofrece, toca el área espiritual. La Biblia es un libro espiritual y lo espiritual toca lo espiritual, no lo racional. Repito, lo espiritual toca lo espiritual, ¿verdad? Puedes estudiar la Biblia desde un punto de vista racional o intelectual. Incluso puedes tomar una carrera, una licenciatura en teología en la UNAM o en cualquier otra universidad. Eso es intelectual. Pero la Biblia es un libro, además de ser un libro de ciencias, como lo he hablado en otras conferencias, es un libro espiritual. No solo de pan vive el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que emana de la boca de Dios. Y esa palabra de Dios, ese pan de vida, esa agua viva, es espiritual. Y esa parte espiritual toca el área espiritual. ¿Qué es el área espiritual en el ser humano? Define, ¿verdad?, qué tipo de ser humano eres. Escucha esto, ¿qué es el área espiritual? Define qué tipo de ser humano eres. Cuando me preguntan qué tipo de seres humanos existen, solamente dos. ¿Cuántos seres humanos existen? Dos tipos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay medios. La palabra de Dios dice, el que no está conmigo está en contra de mí. Dos tipos de seres humanos. Los hijos de Dios, que están con Dios, y los hijos de Satanás. El que no está con Dios está en contra de Dios. No hay gente que diga, yo soy imparcial. Ahora que vivimos un mundo relativo, todo es relativo. Yo creo a mi manera, yo creo a mi perspectiva, yo creo a mis formas, a mis pensamientos. La Biblia es un libro de verdades absolutas. Y la parcialidad no es absoluta. ¿Eres o no eres? Si eres de Dios, eres absolutamente de Dios. Y si no eres de Dios, no eres absolutamente de Dios. La gente que es de Dios se muestra por el espíritu que tiene. Y la gente que no es de Dios también se muestra por el espíritu que tiene. Entonces podemos entender que hay gente que espiritualmente no es de Dios. Pero que a pesar que no son de Dios, ese espíritu les da el sentido de que saben que existe Dios. Déjame decirte que los que mucho creen en Dios, escucha esto, son los satanistas, son los brujos, son los adivinos, son los que abren ese mundo espiritual, creen en Dios, ¿verdad? Eso es increíble, ellos saben de Dios, ¿verdad? Creen, saben en Dios, creen en Dios, pero no le creen a Dios. El Hijo de Dios cree en Dios, pero le cree a Dios. Esa vocal significa mucho. El Hijo de Dios que le crea a Dios es una persona que conoce a Dios y que sabe que lo que Dios dice es verdad. Si el diablo le creyera a Dios, no estaría haciendo tantas estupideces sabiendo que va a ser derrotado en Armagedón y que va a ser, ¿verdad?, aniquilado de por vida. El problema es que sí cree en Dios, es más, lo conoce mejor que tú y que yo, lo ha visto él frente a frente, pero no le cree a Dios. Y el Hijo de Dios, sí le creemos a Dios. Entonces, esas personas que también tienen espíritu, sí creen en Dios. No le creen, pero sí creen en Dios. Y cuando Jesús habló, tocó esa área espiritual en la mujer. Tocó esa área espiritual en la mujer y la mujer reacciona. Escucha esta enseñanza. Dependiendo la clase de espíritu que hay en cada persona, van a reaccionar a la palabra de Dios de diferente forma. El que es de Dios
reacciona con necesidad de Dios. Qué impactante es esto. Esta mujer dijo, Señor, dame de esa agua. ¿Qué dijo? La mujer quitó de su mente que era un hombre, que era un judío, que no podía hablar con él, que si la veían iba a ser hasta probablemente lapidada. No le importó su sociedad, no le importó el régimen social en el que vivía. Ella simplemente, ¿verdad? Cuando tocó Jesús con su palabra, esa área espiritual en la mujer reaccionó. Y la mujer dijo, oye, dame de esa agua. La gente que no es de Dios no quiere las cosas de Dios. La gente que no es de Dios no quiere el agua de Dios. La gente que no es de Dios no quiere el pan de Dios. La gente que no es de Dios no quiere la palabra de Dios. La gente que no es de Dios no quiere la verdad de Dios. La gente que no es de Dios no quiere al Espíritu de Dios. Y esta mujer reaccionó. Jesús sabía que iba a salir esa mujer, y eso nos habla de otra enseñanza. No hay nadie que busque a Dios, como dice la Biblia, sino Dios se cruza en el camino de cada persona. ¿Qué hizo Dios? Venían caminando, no quiso cruzar el río Jordán porque Jesús tenía una cita con esa mujer. Esa mujer no sabía que tenía una cita con Jesús, pero Jesús sabe a quién tiene citado, en qué lugar, en qué momento, en qué hora. Como a todos y cada uno de nosotros nos citó, ¿verdad? Cada quien recordará cómo fue la cita que tuvo con Jesús, ¿verdad? No esperaban encontrarse con Jesús, no pensaban en Jesús, estaban metidos en muchas cosas, pero no pensaban en Jesús, y Jesús fue a su encuentro. Jesús se cruzó en su vida. Jesús se interpuso en su caminar. Jesús confrontó nuestra vida, como lo hizo con esta mujer samaritana. Mucha gente me preguntará, oiga, pastor, pues esa mujer vio a Jesús, pero yo nada más lo veo a usted. ¿Ah? Yo nada más vi a otro hermano. Déjame decirte que todos los que llevan el agua viva son mensajeros de Jesús. Los portadores del agua viva son mensajeros de Jesús. Jesús pone a la persona exacta en la vida de cada persona. Por eso más adelante, aquí mismo nos dice el Señor, ¿verdad? Que algunos son labradores y algunos son segadores, ¿verdad? Todos trabajan para Jesús. A algunos les toca confrontar en primera instancia la vida de las personas con la vida de Jesús, ¿verdad? Con la palabra de Jesús, con el alimento espiritual de Jesús, y otras personas, si no es que es la misma, les toca acercar a esas personas a la casa de Dios con Jesús. Pero todos los que tenemos ese alimento de Jesús, somos portadores de la verdad de Jesús. Y Jesús tocó el área espiritual de la mujer samaritana. ¿Ha tocado Jesús tu área espiritual algún día? ¿Ha confrontado Jesús tu vida algún día? ¿Ha tocado algo aquí adentro? No te estoy hablando aquí en la cabeza, ¿eh? Ni siquiera te estoy hablando del corazón, porque ese día estabas muy sensible. Mucha gente pensaría, es que esa mujer estaba en su periodo de sensibilidad. No, mi amado. Jesús no toca las emociones ni los sentimientos. Jesús toca el espíritu. Y cuando Jesús toca el espíritu, la gente reacciona según la clase de espíritu que vive en él. Recuerda esto, somos un espíritu con una alma encerrados en un cuerpo. ¿Qué es el ser humano? Somos un espíritu con una alma encerrados en un cuerpo. Sorpréndetelo, eso es así, amado hermano. Por eso es tan estúpido estar viviendo por el cuerpo, mientras que el cuerpo es el cascarón.
Somos un espíritu con un alma viviendo en un cuerpo. Jesús toca el espíritu y ese espíritu reaccionó a la palabra de Jesús. ¿Y cómo reaccionó ese espíritu que estaba predestinado para ser hija de Dios? Apunta esto: todo hijo de Dios reacciona con mucha necesidad de Dios. Todo hijo de Dios reacciona con mucha necesidad de Dios. Esta mujer le dijo: dame de esa agua viva, Señor. Por eso es que muchas veces cuando la gente no quiere de Dios, amado hermano, déjalos. La gente que es de Dios muestra necesidad de Dios. Esta mujer le dijo a Jesús: dame de esa agua, Señor, viva, porque ya no quiero yo volver a tener necesidad. No me llena mi religión, le estaba diciendo la samaritana. Este espíritu quiere alimentarse de algo más fuerte y mi religión, mi tradición, mis costumbres no me llenan. Este pozo de Jacob no me llena, no me sirve de nada. Y Jesús le dijo: yo soy el agua viva. El que tome de mí no volverá a tener sed jamás. ¿A qué se refería Jesús? El que toma a Jesús como su Señor y su Salvador jamás volverá a tener necesidad de Dios ni de nada, porque Dios lo llena todo en todo. Muchas personas reaccionan. Fíjate, esta mujer era una mujer muy necesitada. Aparentemente estaba muy equipada y no tenía necesidad de nada, ¿verdad? ¿Cómo la vieron llegar al pozo? Bien armada, con su cubetota, con su lazo larguísimo, ¿verdad? Con la polea, todo lo necesario para sacar el agua. Según ella estaba toda lista, toda equipada. Sin embargo, ¿verdad? Su apariencia de autosuficiencia, más adelante vemos, escondía una gran necesidad. Y fíjate que la conversación sigue después de que se abre y le dijo: dame de esa agua, Jesús. Y entonces Jesús cambia el tema y le dijo: llama a tu marido. Jesús va a la llaga. Apunta eso, hermano. El Espíritu Santo va a la llaga. ¿Qué le tenía que preguntar a esa mujer por el marido? Y entonces la mujer le dice: no tengo. Y Jesús contesta: efectivamente no tienes, porque has tenido varios. Esta chulis había tenido, ¿cuántos había echado? Como 5 o 6. Y aún el que tenía no era su marido. Dios tocó esa fibra muy especial que hablaba de un vacío en esa persona. Déjame decirte que Dios toca esas necesidades profundas que llegamos a esconder en la vida. Muchas veces a mí me dicen: pastor, ¿a usted quién le platicó de mi vida? Dije: no, yo ni te conocía. Es que todo lo que usted está diciendo, haga de cuenta que me está rompiendo la cabeza. Ya me rompió el hocico, ya me puso un moretón en el ojo de todas las pedradas que avienta en las conferencias, en las predicas. Dije: no soy yo. El Espíritu Santo conoce a cada persona que escucha la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va perfectamente dirigida en la necesidad más intrínseca y profunda de cada persona, cuando esa persona tiene un espíritu de Dios. Y esta mujer se sorprendió que Jesús le dijera precisamente cuál era su principal carencia de esa mujer. Déjame decirte que los hijos de Dios siempre, la palabra de Dios nos va a mostrar nuestras carencias. Nos va a mostrar nuestras áreas ocultas. Nos va a exhibir nuestras necesidades más intrínsecas, más profundas, las que escondemos.
Porque Dios, cuando lo invitas a tu corazón, no se va a quedar en la puerta ni en el recibidor. Dios va a entrar a la intimidad de tu vida. Y fíjate qué cosa tan importante, tan increíble. Todo comenzó porque Jesús le pidió agua. Muchas veces Jesús tiene formas muy extrañas para acercarse a nosotros. Algo que sí es importante, hermano. Nadie puede recibir a Jesús cuando no tiene esa necesidad de Jesús. Eso es que cuando le dices a una persona, es que esta persona le ha hablado tanto de Jesús una y otra vez, y una vez más, ¿verdad? No pierdas el tiempo, hermano. El que tiene hambre es porque no está saciado. Apunta esta ley. Si tú estás saciado, es decir, si tú estás lleno, es decir, si tú acabas de comer, ¿no? Y comiste bien, y llega una persona y te ofrece de comer, pues dices, es que aunque se me antoja, no puedo ya comer. Estoy lleno. Entonces, la gente no puede acercarse a Jesús llena. La gente debe acercarse a Jesús con hambre para que Jesús llene esa hambre. Debe acercarse a Jesús con sed para que Jesús sacie esa sed. Pues cuando las personas con un espíritu que no es de Dios exhiben, pues sí, está padre lo que se menciona aquí, lo que se estudia en la palabra, lo que menciona el pastor, está cool, está bien, pero pues yo la verdad llevo mi vida, pues, ay, no perfecta, pero ahí la llevo, ¿verdad? Ahí me la voy sorteando. Mi amado hermano, tú no estás dispuesto para Jesús. Jesús toca las vidas de la gente que muestra necesidad de él. Y esta mujer se sorprende porque Jesús tocó y descubrió lo que ella ocultaba, que es una profunda necesidad, ¿verdad? Esta mujer no encontraba, ¿verdad? Estaba insatisfecha sexualmente, tenía gran necesidad de compañía de hombres, y ninguno la había satisfecho, no la había llenado. Había probado ya 5 o 6 y el que tenía todavía ni siquiera. Y Jesús la dio. Escucha esto, y Jesús te dio. Repite ahí donde estás, y Jesús me dio. Y vio mi gran necesidad. Y yo lo acepté y decidí seguirlo. Y esta mujer, cuando le contesta eso Jesús, ¿sabes qué hizo? ¡Corrió! Ya el agua el agua del pozo de Jacob ya no sacó el vaso con agua, ya nos dice la palabra. Corrió al pueblo y fue a gritar al pueblo, escuchen, vengan, acompáñenme, porque he encontrado, sí, me corté por un espacio de tiempo, pero aquí estamos. Al diablo le molesta que hablemos de salvación. Dile, al diablo le molesta que hablemos de salvación. El diablo se quiere llevar más personas al infierno. Por eso siempre se opone, Dios lo reprenda. Pero Dios tiene agua viva para ti. Dios tiene agua, manantiales de agua fresca, no de un pozo ahí con aguas estancadas como el de Jacob. Dios tiene agua de manantial fresca que va a llenar tu sed, tu necesidad para siempre. Y además va a producir un impacto tan grande en tu espíritu que va a ser imposible que dejes hablar de Dios, que dejes hablar de Jesús. Esta última parte del capítulo que estamos leyendo, dice Jesús que es necesario. Cuando llegaron los discípulos le preguntan, maestro, pues aquí trajimos de comer, y los discípulos le contesta a Jesús, yo ya comí, ¿ah? Y ellos no entendían. Y Jesús les tuvo que explicar, mi verdadera comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y mi amado hermano, una persona que no alimenta su espíritu es una persona que se debilita en su fe. Una persona que no alimenta su espíritu es una persona que va a debilitar su fe.
Por eso es que debemos, amados hermanos, sí leer la palabra, sí estudiar la palabra, sí orar, sí meditar en ella, pero también hablar de ella, porque eso es parte del alimento espiritual que necesita tu espíritu. Fíjate qué interesante. Muchas veces pensamos que el que necesita escuchar el evangelio son los otros, y para mí es suma necesidad hablar del Espíritu de Dios. Suma necesidad hablar del agua viva, es suma necesidad hablar del pan de vida, suma necesidad hablar de Dios a la gente. Porque cuando yo hablo de Dios a la gente, mi espíritu se enriquece. Mi espíritu se acrecenta. Mi espíritu se fortalece, amado. Amén. Así que este pasaje de la samaritana, amado hermano, es un pasaje que debemos meditar, estudiarlo y ver cómo Jesús nos está llamando en estos tiempos a compartir de esa agua viva que muchos de nosotros ya recibimos. Que no es solamente que tú te sacies de ella, sino que veas que hay mucha necesidad en la gente que necesita saciarse de esa agua viva. El que es de Dios, las cosas de Dios busca. Así que yo espero que esta tarde, con este pequeño estudio, te quedes meditando, ¿verdad? Te quedes reflexionando. Pues es importante que los estudios tengas toda la atención. Yo no me imagino si Jesús estuviera en estos tiempos con nosotros. Imagínate, con el internet, con los medios de comunicación, iba a estar predicando Jesús. Y por allá, doña Leche iba a estar echándose la cena para toda la familia. Otros estarían ahí trabajando y Jesús hablando. Jesús quiere tu atención, amado. Jesús quiere tu comprensión. Veíamos el jueves. Jesús quiere que tú realmente escuches, que tú estés dispuesto y que tú estás atento y observando para poder entender. Y entonces, la bendición de Dios nunca se va a dejar de ti. Así que, amado hermano, medita en la palabra, medita en estos estudios. Medita en la comprensión de la Escritura. Pídele al Espíritu Santo, Señor, revélame qué me estás queriendo transmitir, qué me estás queriendo decir. ¿Quién es el samaritano que tengo que visitar? ¿Acaso seré yo el que todavía no recibo esa agua viva? Recuérdame cómo fue que tú me encontraste. Es muy bonito. Yo me he puesto a recordar cómo estaba yo en el momento en que me encontró Jesús. Jesús ya tenía una cita conmigo, yo ni sabía. Y eso me recuerda el amor que me mostró Jesús cuando se encontró en mi vida. Y sabes qué tan importante siempre recordar cómo fue el encuentro con Jesús. ¿Qué persona usó? ¿Qué palabras me dijo? ¿Cuál era mi circunstancia? ¿Cuál era mi situación? Porque jamás podré olvidar el primer gran amor que mostró Jesús por mí. Jamás. Esa es la fuente que alimenta mi vida cristiana para seguir adelante hasta el último día de mis días aquí en la tierra. Yo te animo, amado hermano, a trabajar con esos samaritanos, a trabajar con esas personas con las que no se llevan con los cristianos, pero que tienen necesidad de Dios, porque en muchos de ellos hay un espíritu dispuesto a Dios. Y es una gran bendición poder servir de instrumento para Jesús, el poder servir a esos samaritanos. Amén. Así que inclina tu rostro en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque con este pasaje en lo personal me recuerda, Señor, el día en que tú estabas en el pozo esperando.
Yo estaba ocupado en muchas cosas, Señor. Llevaba mi religión puesta y mis creencias paganas, Señor. Pero tú tendiste tus lazos de amor y me atrapaste, Jesús. Te doy gracias por el amor que has mostrado siempre a mi vida, Señor. Porque a pesar de mí y mis fallas, Jesús, tú siempre te has mostrado fiel y verdadero. Te doy gracias, Señor, porque en más de una ocasión me has enviado de una forma tangible a tu Santo Espíritu para hacerme saber que estás presente conmigo todos los días de mi existencia. Te doy gracias, Señor, porque ningún demonio puede tocar mi vida ya, porque estoy confiado de que tú me defiendes. Te doy gracias, Jesús, porque me permites alimentarme de ese manantial y agua viva cada vez que mi vida se cansa y tiene sed de ti. Te doy gracias, Señor, porque hoy me permite, Señor, anunciar tu nombre y recordar, Señor, tus dichos para ayudarme a no pecar jamás contra ti. Quiero bendecir la vida de cada persona que escucha, Señor, para que toque su espíritu que está dispuesto a ti. Para que toques ese espíritu, Señor, que tiene hambre y sed de ti, mi Dios. Y tú los haces. Y hagas que de ellos broten manantiales de agua viva, Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Llénalos, Señor. No dejes de trabajar en sus vidas, Rey. Por muy distraídos que estén, Señor. No te pido que los alejes del mundo porque están en él, sino los guardes de toda maldad que hay en el mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén.